Hola, buenas noches. Hoy vamos a trabajar el contexto. Nosotros ya hablamos de contexto y dijimos, bueno, este contexto, esto que rodea la organización, esto que está afuera, nos trae un montón de actores, de gente que está en ese contexto. Primero, en la foto se ve claramente las personas, ¿no? Y entonces nosotros en esas personas podemos ver proveedores, podemos ver clientes, podemos ver otros emprendedores. Pero también este contexto trae actores como muy organizados, como puede ser el Estado, en todas sus formas, el Estado nacional, municipal, este, también puede ser que haya otras organizaciones sociales. La característica de este contexto es que lo que pasa en ese contexto yo no lo puedo controlar. Lo que pasa en el contexto pasa. Y a lo sumo lo que yo voy a poder hacer es leer lo que pasa en ese contexto, estar atento a los cambios y adaptarme. Lo que voy a hacer yo ante esos cambios, voy a ir viendo cómo puedo adecuarme a esos cambios. Hay cambios que son paulatinos, sabemos cuando una ley está por promulgarse y sabemos primero que es proyecto y que pasa a una cámara y pasa a la otra y nos da tiempo a reaccionar. Pero hay cambios que son bruscos. Hay cambios que son más permanentes y en este sentido podemos hablar de la pandemia, digo, me parece que es un ejemplo como muy concreto porque nos pega a todos. Entonces, esto que hace 2 años era de una manera, desde el año pasado es de otra completamente distinta y este año viene pintando que va a ser parecida. Entonces, ¿qué hago yo con eso que no puedo controlar? Pero para poder estudiarlo, primero vamos a distinguir que no todo el contexto es lo mismo y que no todo lo que hay afuera nos afecta de la misma manera. Sí, en definitiva, por más lejano o más cercano, vamos a ver qué nos afecta y cómo vamos a poder hacer para adaptarnos, para adecuarnos a eso que está pasando afuera. Hay un contexto al que llamamos externo, que es el más lejano, que se caracteriza porque afecta a todas las organizaciones. Ese contexto nos va a poner un estado político que va a ser para todas las organizaciones de la Argentina, o si estoy en un municipio, para mi localidad, el municipio va a ser el que va a poner las reglamentaciones para que mi emprendimiento funcione o no funcione. Tenemos leyes, hay leyes nacionales, hay leyes provinciales, hay leyes locales, pero lo que sí sé es que las leyes son para todos debemos cumplir con esas leyes. Hay una economía con sus más y con sus menos, con las características que tiene la economía en la Argentina, y si pensamos en términos del Gran Buenos Aires, cada localidad, cada municipio tiene reglamentaciones propias que hacen que la economía y las características económicas del lugar donde estoy sean particulares. Hay municipios que tienen desarrollados parques industriales y el aspecto industrial está más desarrollado. Hay otros municipios que son más comerciales, entonces hay mayor cantidad de comercios. Eh, Hay una economía que nos atraviesa a todos, que puede ser la inflación, y hay una economía como más local, donde las actividades económicas tienen una característica u otras. Lo que sí es cierto que esta economía nos va a afectar a todas las organizaciones de la misma manera. La tecnología, aún aquellos emprendimientos que se consideren artesanales, tienen tecnología. Los conocimientos que vamos a tener que ponerles a emprendimientos son parte de la tecnología. Pero si queremos pensar algún emprendimiento que tenga tecnología, las maquinarias van a ser el aspecto central que vamos a tener que considerar. Y hoy por hoy, y sobre todo en tiempos de pandemia, toda esta tecnología que tiene que ver con las redes sociales, que tiene que ver con Internet, realmente nos van a afectar mucho. Por ahí no soy muy afecto a las redes sociales, pero la verdad que un lugar muy interesante en tiempos de pandemia son las redes sociales. Bueno, esta tecnología a mí me va a obligar a capacitarme, a aprender y a adaptarme al uso de la tecnología. Y finalmente, en la región, ¿qué acceso tengo a los distintos tipos de recursos? Esto está dado, yo no lo puedo modificar. Hay zonas que son más agrícolas, hay zonas que son más industriales. Entonces, el acceso que yo voy a tener a los recursos va a ser distinto. Si yo estoy en una zona comercial, ¿qué tan cerca o tan lejos tengo mis proveedores? ¿Qué tan cerca o tan lejos tengo a los clientes?
etcétera, etcétera. Esta dificultad o este beneficio que yo tenga con el acceso a los recursos lo van a tener todas las personas, todas las organizaciones que estén en el mismo territorio. Pero además hay un concepto de contexto que es mucho más concreto, cercano y específico. Son las fuerzas específicas importantes que afectan las decisiones de la organización. No es como, bueno, a ver, hay una ley general para la nación y esta por ahí me afecta más o menos, o me afecta a mí, no me afecta. Todo lo que está en el contexto específico es aquello que nos afecta directamente. Y ahí vamos a encontrar los proveedores, que son aquellas personas que nos van a vender tanto las mercaderías, los bienes de uso, los que nos van a proveer de energía, eléctrica, gas, etc. Vamos a tener la competencia, aquellas empresas que son las que hacen lo mismo que yo hago. De todas las empresas que hay en el mercado, ¿cuáles son aquellas que hacen lo mismo? Por eso se dice que compiten. Ahora después vamos a profundizar un poquito más, tanto en los proveedores como pensarlo, o qué tipos de estrategias puedo tener con la competencia. Pero para definirla nos quedamos con esto de la competencia es aquella otra empresa, otro emprendimiento que hace lo mismo que yo hago. Y finalmente, hay un personaje que para nosotros se convierte en clave, que es el consumidor. ¿Quiénes son las personas que están dispuestas a comprar los productos que nosotros queremos ofrecer? Estos tres aspectos son centrales. Estos aspectos algunos los definen como el mercado, son aquellos actores que más van a influir en nuestras decisiones, por eso dice al principio que afectan a nuestras decisiones, porque si yo tengo fácil acceso a los proveedores, mis decisiones van a ser unas. Si mi proveedor está en otra provincia, mis decisiones van a ser otras. Si hay mucha competencia, mis decisiones van a ser unas. Si la competencia es escasa, voy a tomar otro tipo de decisiones. Y lo mismo me va a pasar con los consumidores. El tema de los consumidores es quizá el más complejo y es en el que más nos vamos a tener que entrenar, porque ahí va a estar la clave de que nosotros podamos tener más o menos elevados niveles de venta. Este encuentro es muy cortito, pero me parece que es central para empezar a estudiar esto que decíamos, bueno, el FODA, ¿no? ¿Qué pasa en el contexto? Si yo tengo bien claro qué es el contexto, este análisis que voy a hacer del exterior va a ser como mucho más rico y lo voy a poder aprovechar más. No olviden, como siempre, repasar este video las veces que lo consideren necesario, complementarlo con otros materiales para clarificar los conceptos de contexto o ambiente interno o externo. Va de nuevo, no necesitan recitar, explicar qué es el contexto, sino estudiar el propio contexto. Yo voy a poner un emprendimiento, yo tengo un emprendimiento en marcha. Bien, ¿cómo es el contexto? ¿Cuáles son las leyes que me afectan? De la economía, ¿qué es lo que me está afectando? ¿A mí me afecta que aumenten las acciones de la bolsa, sí o no? ¿A mí me afecta que haya inflación, sí o no? ¿Cuánto? Y lo mismo me va a pasar con, y sobre todo, estudiar muy bien qué es lo que pasa en el contexto interno, ¿no? ¿Quiénes son mis proveedores? ¿Quién es mi competencia? ¿Quiénes son mis clientes? Como siempre, muchas gracias.